En este video vamos a estar viendo cómo podemos hacer un análisis exploratorio de los datos, que es es un tipo de análisis que podemos emplear para conocer el conjunto en el que estemos trabajando. Para aprender cómo podemos emplear este tipo de análisis, vamos a estar utilizando un conjunto de datos que tiene información de los Juegos Olímpicos desde 1896 hasta el 2016, que es el último que fue en Brasil. Entonces tenemos muchísima información que podemos analizar y podemos utilizarla para ver cómo podemos hacer pues este tipo de análisis. Entonces, en este caso yo voy a estar utilizando Kaggle y voy a estar utilizando un servicio que tiene la plataforma en donde podemos crearnos un notebook, un ambiente en donde podemos ejecutar código de Python para hacer el análisis. Entonces todo lo podemos hacer directamente desde la plataforma. Y para hacerlo simplemente le damos clic aquí en donde dice New Notebook y ya nos va a abrir una ventana como esta en donde vamos a poder escribir código y vemos que en general pues se parece mucho a cuando utilizamos Jupyter Notebook o Jupyter Lab o utilizamos Colab. Entonces, ya que tenemos listo nuestro ambiente, vamos a ejecutar en primer lugar la primera celda que nos aparece aquí para que se ejecute lo primero que necesita este editor para que nosotros podamos trabajar en él. Entonces esperamos a que se ejecute. Vemos como aquí me carga las dos librerías base que normalmente siempre utilizamos. Después vamos a ir cargando las propias, principalmente las que tienen que ver con el visualización de los datos, que es MATLAB y Seaborn. Entonces, bueno, ya que tenemos lista esta celda que se acaba de ejecutar, ahora sí vamos a cargar nuestro conjunto de datos para poder utilizarlo. En este caso, yo lo voy a guardar en mi variable data. Voy a hacer un read csv y simplemente voy a irme aquí a esta parte de la derecha de la plataforma y le voy a dar clic aquí en el botón que dice copiar la dirección y ya simplemente la pego aquí y para ver que se haya cargado correctamente hago un head de los datos y vemos aquí cómo tenemos ya ahora sí nuestro conjunto de datos listo y ya lo podemos comenzar a utilizar. Vemos cómo no tenemos que descargar nada y ni subirlo a ningún lado. Ya directamente los archivos que aparecen en la plataforma, los conjuntos de datos ya los podemos utilizar en nuestros proyectos de forma directa. Entonces, bueno, yo no voy a utilizar este menú de acá, lo voy a cerrar para tener más espacio y ver mejor la información que tengo aquí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como mencionaba en un inicio, vamos a ejecutar o emplear el análisis exploratorio de los datos. Este tipo de análisis tiene varios pasos que tenemos que ir cumpliendo para que al final hagamos un análisis correcto con esta metodología. Entonces, vamos a escribir aquí el análisis exploratorio de datos. Y vamos aquí a ir escribiendo los pasos que tenemos que ir cumpliendo para poder hacer un correcto análisis exploratorio de los datos, o en inglés es EDA, Exploratory Data Analysis. Entonces, bueno, ¿cuáles son los pasos que tenemos que cumplir? Bueno, el primero es cargar los datos, que esto ya lo hicimos, que bueno, eso se hace en todos los análisis, no podemos hacer un análisis si no tenemos los datos. Entonces, bueno, ya cumplimos con el primer punto. El segundo es la revisión inicial. Esta revisión inicial va más que nada a entender qué tipo de datos tenemos, cuántos datos, cuántas columnas, cómo se llaman, o sea, conocer el conjunto de una forma general y no entrar en detalles al momento de hacer este análisis. El tercer paso es un resumen estadístico. Aquí sí ya empezamos a sacar promedios, medianas, los cuartiles, para ir más o menos viendo cómo es que el conjunto se compone y al final saber qué dirección tomar en nuestro análisis. El cuarto es la visualización inicial. Visualización inicial. Y esta visualización nos va a servir para comenzar a entender de una mejor manera cómo se comportan los datos.
Al final podemos crear tablas, pero siempre va a ser mucho más fácil para nosotros entender un conjunto de datos si estos datos los graficamos, y así vamos a poder ver de una forma mucho más sencilla pues cómo están distribuidos los datos de nuestro conjunto. El quinto paso es el manejo de los valores faltantes. Manejo de los valores faltantes es muy común en el mundo ideal. Es vaya, lo mejor que un conjunto esté completo, pero en el mundo real esto no pasa y siempre vamos a enfrentarnos a situaciones en donde va a haber información que falta, que no se guardó correctamente o que se guardó en un formato incorrecto, o información que podremos sacar en base a los datos que están almacenados. Podemos crear nuevas columnas. Entonces toda esta información nueva, toda esta limpieza de los datos que vamos a estar haciendo constantemente cuando empleemos trabajos en donde tengan que ver los datos. Siempre que trabajemos con ellos vamos a tener que emplear un manejo de esta información faltante o de estos errores. Entonces una parte importante también que tenemos que ver cuando trabajemos con un análisis exploratorio de los datos. Entonces el sexto punto es el análisis de distribución. Y aquí vemos más específicamente las variables que nos importan y vemos cómo estas variables o los datos de estas variables están distribuidas. Por ejemplo, vemos que aquí tenemos la edad, cuál es la edad mínima que tenemos en el conjunto, la edad máxima, en dónde se encuentra o en qué rango es la mayor cantidad de atletas que tenemos en los Juegos Olímpicos históricamente, si es de 20 a 30, de 25 a 30. Todas estas distribuciones específicas ya de cada una de las variables que nos importan, las podemos conocer y las deberíamos de conocer si son importantes para nosotros en nuestro análisis. Pues vemos y analizamos esas distribuciones en base a esas variables o a ese conjunto de variables en caso de que sean pues varias. Entonces ya ahora sí nos vamos al séptimo punto, que es la identificación de valores atípicos. ¿Y qué quiere decir esto de valores atípicos? Bueno, normalmente, por ejemplo, si pensamos en unos Juegos Olímpicos, pensaríamos que la mayor cantidad de atletas ronda a lo mejor de los 20 a los 40 años, o podríamos pensar que la estatura máxima de un atleta podría ser 2 metros, por ejemplo, y la estatura mínima podría ser 1,60 m. Pero puede haber casos en donde la edad y la estatura presenten ciertos datos que no son los normales. Por ejemplo, podríamos tener un atleta de 10 años o un atleta de 100 años, podría llegar a pasar, y de hecho es lo que vamos a estar viendo en este análisis, si hay valores atípicos y qué tan atípicos son. Entonces vamos a hacer ese análisis también, porque eso puede afectar a nuestro resumen estadístico. No es lo mismo sacar una media si hay muchos datos atípicos. En este caso sería mejor sacar una mediana, pero si no hay datos atípicos o no son tantos, pues entonces sí podríamos pensar en sacar el promedio. Pero eso ya lo vamos a estar viendo cuando estemos trabajando o identificando los datos atípicos. El octavo paso que vamos a estar haciendo es el análisis de relaciones. Y es que es muy común que cuando trabajemos con un conjunto de datos, los valores de una variable afecten a los valores de otras variables. Eso se le conoce como la correlación de variables. Entonces, vamos a estar analizando también si hay algunas variables que se correlacionan, y si se correlacionan, pues bueno, vamos a tenerlas en cuenta al momento de hacer nuestro análisis. Ahora sí, pasamos al noveno punto, que es la segmentación y agrupación. Esta segmentación y agrupación nos va a servir mucho para poder hacer análisis y conocer datos en específico. Por ejemplo, nos podemos dar cuenta que tenemos la columna del sexo, en donde está masculino y femenino. Entonces podríamos agrupar los datos en base a esas variables y conocer el promedio de la edad en base a ambos sexos, la estatura, el peso, qué tanta nacionalidad o de dónde son los equipos que más representan a los hombres y demás. O sea, podríamos empezar a hacer un análisis en específico dependiendo de la agrupación y de la segmentación que nosotros empleemos en nuestros datos. Entonces eso también nos sirve mucho
para conocer información en específico de lo que estemos buscando. Entonces ahora pasamos al 10.º punto, que este 10.º punto pues es básicamente la iteración y descubrimiento. ¿Y este punto qué hace referencia? Pues bueno, normalmente nosotros comenzamos con preguntas al momento de hacer un análisis. Normalmente podríamos decir, oye, quiero saber en qué ciudad se jugaron más Juegos Olímpicos, quiero saber cuál es el deporte más popular y quiero saber cuántas medallas hay, eh, o cuántas medallas más bien se han ganado. Quiero saber si hay más oro, más plata, más bronce, si la cantidad es más o menos igual, si hay alguna distinción, encontrar esa clase de información. Pero durante el análisis pueden surgir nuevas preguntas, que es totalmente normal. Entonces, si salen nuevas preguntas mientras hacemos nuestro análisis, podemos responderlas y no estamos limitados solamente a responder las preguntas con las que comenzamos. Si salen preguntas durante el análisis, pues podemos responderlas y así ampliar nuestro trabajo y nuestro proyecto de nuestro análisis exploratorio. Entonces no estamos limitados solamente a las preguntas iniciales. Si salen nuevas preguntas durante el análisis, perfectamente las podemos responder si esas preguntas suman a nuestro reporte final. Si no suman, entonces sí las podemos obviar y a lo mejor responderlas para nosotros mismos por curiosidad. Pero si estamos buscando desarrollar un reporte final en donde se muestre mucha información de este conjunto, conocer cómo fue la evolución de los Juegos Olímpicos desde el primero hasta el de Brasil, entonces podremos sumar esas preguntas que alimenten a nuestro reporte final y al final entregar un proyecto más completo. Y finalmente, ahora sí llegamos al 11.º punto, que es la documentación y comunicación. Y este básicamente hace referencia al desarrollo pues del reporte final, que nos va a servir para representar la información que descubrimos y dar todo ese conocimiento de una forma sencilla para que cualquiera lo pueda leer. Y a ese reporte pues le sumamos las gráficas que hicimos, las tablas y demás, más aparte nuestras conclusiones que van a servir para dar contexto a todo el análisis que estuvimos haciendo. Entonces bueno, ya ahora sí sabemos cuáles son los puntos que tiene que ver con el análisis exploratorio de los datos. Entonces ahora sí vamos nosotros a comenzar con nuestro análisis en sí. Para eso vamos a agregar aquí más texto que nos va a ayudar a agregar más contexto a lo que estamos haciendo, y en este caso vamos a hacer una descripción del conjunto. Entonces, sabemos que ya tenemos cargados el conjunto de datos. Ahora vamos a hacer simplemente un shape. Vamos a descubrir la forma del conjunto de datos. Y aquí descubrimos la cantidad de filas y la cantidad de columnas que tenemos en este conjunto. Vemos que tenemos muchísimos datos, más de 270.000 datos. Y tenemos 15 columnas, lo que quiere decir que este conjunto pues es bastante extenso y tenemos mucha información que nosotros podemos comenzar a utilizar. Entonces, ¿qué vamos a buscar responder? ¿Cuáles son las preguntas iniciales con las que vamos a partir en este conjunto de datos? Pues bueno, las preguntas que yo me quiero responder voy a hacer nada más 3 para comenzar con ellas, pero vamos a ir viendo cómo vamos a ir haciendo más preguntas, y esas preguntas vamos a ir respondiendo mientras hacemos el análisis de datos. Entonces bueno, aquí voy a poner preguntas, las preguntas que yo me quiero responder, y la primera pregunta que me quiero responder es: ¿cuántas medallas se han dado en cada categoría? Como sabemos, en los Juegos Olímpicos se da la medalla de oro, de plata y de bronce para el primero y segundo y tercer lugar. Entonces yo quiero saber cuántas medallas se han dado hasta el 2016 en los Juegos Olímpicos en cada uno de los ganadores. Entonces ya tengo mi primera pregunta con la cual voy a partir. Mi segunda pregunta va a ser: ¿qué deportes son los más
populares. Quiero saber cuáles juegos o cuáles deportes son los que más se han jugado a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos. Y la última pregunta que yo me voy a buscar responder en un inicio para partir con mi análisis, pues va a ser cuántos hombres y mujeres han participado en los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, con estas tres preguntas voy a partir mi análisis, pero vamos a ir respondiendo las preguntas que nos vayan surgiendo mientras hacemos nuestro análisis. Entonces, bueno, vamos a partir en primer lugar, si recordamos cuando veíamos los puntos de un análisis exploratorio, es una revisión inicial. Esta revisión inicial me va a servir para conocer a mi conjunto de datos de una forma general. ¿Cómo voy a conocer mi conjunto de datos de una forma general? Bueno, en primer lugar, puedo utilizar el método info, que este método lo que me va a regresar es, en primer lugar, la cantidad de filas del conjunto de datos y la cantidad de columnas en el conjunto de datos. Y también me va a regresar, pues bueno, el nombre de cada una de ellas y también me va a decir la cantidad de datos no nulos. Esto quiere decir que en total tenemos 271.116 datos reales y vemos que hay columnas que no tienen la cantidad de datos completos. Hay columnas en donde faltan datos, entonces aquí ya comenzamos viendo que vamos a tener que hacer un trabajo para manejar esos datos faltantes, que al final veíamos aquí que era uno de los puntos. Me parece que aquí está en el séptimo, que es el manejo y la identificación de datos atípicos. Pero aquí ya estamos viendo que, bueno, vemos en este conjunto de datos que hay datos faltantes. Entonces ya podríamos nosotros a comenzar a ver cómo podemos manejar esos datos faltantes. Y la otra forma en la cual podemos conocer un resumen estadístico del conjunto de datos es utilizando el método describe, que este método lo que me va a hacer es darme un resumen estadístico de las variables o de las columnas numéricas. Y aquí también vemos cómo hay datos que faltan en ciertas columnas. Y vemos aquí el promedio, la desviación estándar, el valor mínimo, el cuartil 25, 50 y 75 y el valor máximo. Este también se le conoce como la mediana, el cuartil 50. Y aquí ya tenemos información general pues del conjunto de datos. Entonces, bueno, como primer tarea que vamos a tener al momento de hacer este análisis, va a ser manejar estos datos faltantes. Y si nos damos cuenta, los datos faltantes provienen de las columnas numéricas y también hay datos faltantes en la columna de las medallas. Entonces, bueno, en primer lugar nos vamos a enfocar en las columnas numéricas, porque estas columnas son las más importantes y las que tienen un reto principal. Y vamos a ver por qué. Vamos a agregar aquí una nueva columna, una nueva celda, de texto, que va a ser manejo de datos faltantes. Vamos a ver el primer caso que podemos pensar para solucionar el problema de los datos faltantes en las columnas numéricas. Y vamos a ver qué pasa si cambiamos el valor nulo por un 0. Voy a crearme aquí una serie de pandas. Muy fácil, en donde voy a agregar aquí un 1, un 2, un 3, un valor nulo y un 5. Y lo voy a mostrar y vemos que es una serie normal, común, de pandas sin ningún problema. Y vamos a ver qué pasa si yo calculo el promedio de esta serie. Vemos que me regresa 2.75 y si hacemos el promedio de una forma manual, la serie o el promedio, más bien el método del promedio de la serie, lo que hace es lo siguiente: suma 1, 2, 3 y el 5 y lo divide entre 4. A pesar de que nosotros le indicamos a la serie que tiene en total 5 valores, si tomamos el valor nulo, cuando sacamos el promedio, automáticamente ignora los valores faltantes, en este caso el NaN,
Y lo que hace es que simplemente toma los datos que sí se tienen y se saque el promedio en base a esos valores. Entonces aquí, a pesar de tener 5 valores, ignora uno, que es el faltante, y se queda con los datos reales y saca el promedio en base a esos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros modificamos este comportamiento y el valor faltante de esta serie lo cambiamos? En este caso, yo le voy a decir que va a ser un fill NA, rellenamos los datos faltantes con un 0. Y si yo le imprimo en pantalla, vemos, aquí me faltó hacerlo un X igual a fill NA, y ahora sí tenemos nuestra serie totalmente llena y vemos que el dato faltante pasó a ser un 0. Entonces ese dato ya es real. Entonces ahora vamos a ver qué pasa si sacamos el promedio. Vemos que el valor es totalmente otro. Y esto puede ser un problema cuando trabajamos con datos reales, porque al final del día no sabemos el valor de esta de original que se encuentra en la posición número 3. Ese dato es desconocido, pero si nosotros le indicamos que es 0, entonces ahora sí le estamos diciendo que cuando hagamos operaciones que nos sirvan para conocer ese conjunto de una forma general, este dato lo tome como real y lo incluya al momento de hacer el promedio. Y eso está mal porque no conocemos el valor real de esta posición. Entonces, agregarle aquí el 0, al menos en esta situación, no es lo mejor, porque estamos dando al final del día, cuando hacemos esta clase de operaciones que me sirven para hacer un resumen estadístico, me dan información errónea, información que no debemos de recibir y podríamos sacar conclusiones incorrectas. Entonces, bueno, si ya sabemos que agregar el 0 está mal, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, ¿qué pasaría si nosotros cambiamos el valor faltante por el promedio original de esa serie? Por ejemplo, si yo regreso aquí y tomo este fill NA, lo pego aquí, y en lugar de decirle que me lo llene con ceros los datos faltantes, le decimos que me los llene con el promedio de que tiene esa serie. Y vamos a imprimir aquí X y vemos que el valor en la posición número 3, que antes era nulo, ahora toma el valor del promedio original de esa serie, que es este de aquí. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ya llenamos esa columna y después la queremos utilizar ahora sí para sacar el promedio? Vamos a ver que no pasa nada y el dato se sigue prevaleciendo. Sigue siendo exactamente el mismo. No alteramos el comportamiento de esta columna. Los datos y los resúmenes estadísticos se siguen manteniendo, al menos en el promedio, solamente en este caso. Entonces esto nos puede servir para rellenar esos datos faltantes y que no alteren el resultado final. Entonces en este caso vamos a estar utilizando este método para rellenar los datos faltantes de mi conjunto de datos original. Entonces, para hacer esto, lo podríamos hacer directamente, al cabo que ya sabemos que tenemos 3 columnas solamente que tienen datos faltantes y que son numéricas. Entonces nos podríamos ahorrar un trabajo simplemente copiando el valor de esas columnas y utilizándolos en un bucle para hacer el llenado de esos datos faltantes. Pero vamos a ver otra forma mediante la cual podemos hacer esta tarea. Para hacer esto vamos a crear aquí una variable que se llama numeric columns, y esta va a ser igual a data.select de types. Aquí le estamos diciendo que queremos seleccionar las columnas que tienen un tipo de dato específico, y este tipo de dato específico va a ser aquellas que tienen datos de valores numéricos. Entonces le indicamos aquí number. Y si nosotros hacemos lo siguiente, vamos a ver que tenemos solamente las columnas que tienen los valores numéricos. Entonces así fácilmente podemos seleccionar las columnas dependiendo del tipo de dato que almacena cada una de ellas. Es una forma distinta mediante la cual podemos hacer esto.
Entonces ya tenemos las columnas numéricas, entonces ahora sí podemos utilizar la información que se encuentra aquí para cambiar los valores faltantes de mi conjunto de datos. Entonces para hacer esto voy a utilizar un bucle for en donde por cada columna en numeric columns punto columns, para seleccionar solamente las columnas, vamos a hacer lo siguiente. De data en la columna column vamos a hacer un data column punto fill na y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Column punto min. Ejecutamos. Y ahora sí, si hacemos un data.info, vamos a ver que las columnas numéricas ya no tienen datos faltantes porque todos los datos faltantes se llenaron con el promedio original de esa columna. Entonces, de esta forma ya nos hemos olvidado del problema de los datos faltantes, al menos en estas columnas, porque si recordamos tenemos otra columna que tiene también datos faltantes, que es la de medallas, pero esta columna es del tipo objeto, que quiere decir que almacena datos o información en texto. Entonces aquí es muchísimo más sencillo porque al ser información del tipo de texto, pues podríamos seleccionar cualquier texto para rellenar la información de los datos faltantes. Entonces en este caso simplemente yo le voy a indicar que en data, en la columna medal, vamos a hacer igual a data en medal, vamos a hacer un fill na y simplemente le vamos a decir sin medalla. Y ya. De esta forma modificamos todos los datos faltantes en esta columna y ahora sí ya vemos que nuestro conjunto de datos ya está completo, por lo que ahora sí ya podemos comenzar a trabajar con él. Y también si sacamos aquí un data.describe, ahora este pues va a tener en cuenta todos los valores de mi conjunto de datos. Es importante recordar, y ya depende mucho del tipo de análisis que se está haciendo, también hay que ver en cuenta qué tipo de información al momento de rellenar las columnas es el mejor, porque en muchos casos no es lo mejor utilizar el promedio para llenar la información faltante, pero bueno, en este caso vamos a estar utilizando ese método y vamos a utilizarlo para comenzar con nuestro análisis. Entonces ahora sí, ya que hemos hecho el trabajo de los datos faltantes, vamos a comenzar a dibujar gráficas que nos van a permitir ver nuestro conjunto de datos de una forma pues más general. Entonces aquí vamos a agregar aquí una nueva celda del tipo de texto en donde vamos a hacer ahora sí el análisis del conjunto. Y si recordábamos, si regresamos un poquito al ver el conjunto de datos, pues teníamos la columna de edad, la columna de sexo, de estatura, de peso y demás. Y vamos a ver cómo se comportan al menos estas variables a lo largo del conjunto de datos. La primera y la más importante que vamos a estar viendo va a ser la de la edad. Vamos a ver más o menos en qué porción o en qué rango de edades se encuentra la mayor cantidad de atletas, y vamos a ver si hay datos atípicos o no mediante pues un histograma. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Si recordamos un poquito, no hemos importado los paquetes para hacer gráficas, entonces vamos a importarlo, matplotlib.pyplot as plt, y vamos a importar también seaborn. Entonces ya una vez que tenemos cargadas las librerías para hacer gráficas, simplemente vamos a hacer aquí un istplot, le vamos a decir que la información se encuentra en data, le decimos que la columna que va a utilizar es la de edad, age, y lo vemos aquí. Si lo vemos aquí, vemos que el histograma que dibuja tiene muchísimas columnas, entonces no permite ver muy bien la información. Lo que vamos a hacer aquí es agregar un nuevo parámetro de bins
y le vamos a decir que queremos que lo dibuje solamente con 50 barras. Y vemos aquí lo siguiente. Vemos cómo la mayor cantidad de datos está entre 20 y 40. Podríamos pensar a lo mejor un 18 a 40. Pero vemos que hay pequeñas barras que están muy a la izquierda del 20. Y también vemos que en el eje de los X se alcanza a dibujar hasta el 100. Pero vemos que no se dibujan muchas gráficas o muchas barras, perdón. Entonces, este histograma lo que nos está demostrando es que sí hay datos atípicos y podemos ver desde aquí que hay atletas que superaron, al menos sin haber alcanzado a hacer un análisis más certero de la edad, que superan los 80 años. Entonces, en los Juegos Olímpicos, históricamente, ha habido atletas que han superado los 80 años y han participado en los Juegos Olímpicos. Entonces, estos son, pues vaya, datos completamente atípicos. A esto hace referencia cuando hablamos de datos atípicos, que la mayor cantidad de información se encuentra aquí, pero vemos cómo hay ciertos atletas que han sido muy viejos y aún así han participado en los Juegos Olímpicos. Y también lo vemos pues a la izquierda cómo se dibuja una pequeña gráfica, o como hay gráficas que se dibujan muy a la izquierda, lo que quiere decir que también ha habido atletas muy jóvenes que han participado en estos juegos. Entonces vamos a ver la información de estos atletas y vamos a descubrir, pues bueno, la edad de estos atletas y también cuáles son los deportes que han estado jugando estos mismos. Entonces, bueno, ¿cómo podemos conocer mejor la distribución de la edad? Aquí estamos utilizando un histograma, pero otra gráfica que nos puede servir mucho para ver la distribución de la edad en los Juegos Olímpicos, pues es un gráfico de caja y bigotes o boxplot. Entonces vamos a hacer esta gráfica boxplot y le decimos que simplemente queremos que tome en X la información de age. Entonces la tenemos, la graficamos, vemos, vamos a cambiar unas cosas del gráfico, vamos a modificar el tamaño de este gráfico. Vamos a decir que va a ser de 10,6 y hacemos un plt.show. Y ahora sí la tenemos mejor. ¿Qué nos dibuja este gráfico de caja y bigotes o boxplot? Pues bueno, nos dibuja distinta información estadística que nos sirve para entender el conjunto de datos y en principal esta columna. Vemos que tenemos una caja que tiene una línea justo en medio. Esta línea es la mediana. La línea con la que comienza la caja es el cuartil 25 y la línea con la que termina es el cuartil 75. Entonces, aquí justamente en medio de la caja se encuentra la mediana o el valor que se encuentra justamente al 50% de los datos, justamente a la mitad. La primera línea es el cuartil 25, que es el dato que se encuentra básicamente en el primer cuarto de los datos. Y el cuartil 75 es el dato que se encuentra justamente al 75% de los datos. Entonces, en esta caja se encuentra la mayor cantidad de datos de mi conjunto. Si nos regresamos al histograma, vemos que aquí está la mayor cantidad de información del conjunto. Es lo mismo que aparece aquí. En esta cajita de aquí, en esta área de aquí, se encuentra la mayor cantidad de datos. Y vemos que de la caja se desprenden dos líneas, una para la derecha y la otra para la izquierda. Estas líneas dibujan el rango máximo y el rango mínimo de valores que no se consideran atípicos. ¿Por qué es importante tener estas líneas? Pues bueno, tenemos que tener un rango que nos ayuda a definir en qué punto los datos que se ven se consideran normales y en qué punto ya no. Entonces, estas líneas que salen de la caja nos dibujan el valor máximo que se deja de considerar atípico o raro
Y el valor mínimo que también que se deja de considerar atípico o raro. Entonces, todos los puntos que salen de estas líneas de la caja son los datos que se consideran atípicos y por eso se dibujan con puntos. Y vemos aquí mejor hasta qué rango o hasta qué edad está el valor más viejo de mi conjunto de datos, que es casi a los 100 años. Vemos cómo a partir de los 37 años, me parece que es, se deja de considerar esos datos normales y comienzan a considerarse como datos atípicos o datos raros, y vemos que hay muchísimos atletas que han sido muy viejos que han participado en los Juegos Olímpicos, y también pasa lo mismo con los atletas jóvenes. Vemos que aquí se dejan de considerar los datos atípicos, y más bien aquí se dejan de considerar que estos datos sean pues normales, y a partir de aquí ya tenemos los datos atípicos, y parece que tenemos atletas de unos 10 años que han participado en los Juegos Olímpicos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora es conocer pues estos atletas en específico y saber qué deportes son los que han estado practicando. Pero bueno, ¿cómo podemos conocer en específico en qué punto los datos se dejan de considerar normales y comienzan a ser atípicos? Para eso vamos a importar un nuevo paquete que se llama SciPy, y vamos a importar, bueno, es from SciPy, importamos stats. Y esta nueva librería lo que nos va a permitir es calcular de una forma sencilla el rango intercuartílico. Aquí lo voy a poner, rango intercuartílico, y vamos a calcularlo con stats.iqr de la columna data age. Si yo ejecuto esto, que es stats, ahora sí, nos da 6. Este rango intercuartílico nos va a servir para calcular el valor máximo que se considera todavía normal, al menos en la gráfica de la caja y bigotes. Si recordamos un poco, indicábamos que la línea de aquí con la que cierra la caja se considera que estamos en el cuartil 75, que es el dato al 75% si los ordenamos de menor a mayor. Entonces, esta barra de aquí se calcula de la siguiente forma. Si nos regresamos un poquito al método describe, vamos a ver que el dato que está al 75% es el número 28, la edad 28. Entonces, para calcular el valor máximo, el límite de esta barra de aquí se hace de la siguiente manera. Tenemos el 28, que es el valor que tiene justamente esta línea de aquí con la que cierra mi caja. Cierra a los 28 años. Para calcular el valor del bigote de esta línea de aquí, queremos calcular el punto exacto al que llega, el límite, se calcula 28 más 1.5 por el rango intercuartílico, que es 6. Si lo ejecutamos, nos vamos a dar cuenta que esta barra de aquí llega hasta el valor 77. A partir de 77 años, los datos se consideran raros y ya son esos de aquí, los que están dibujados con el punto. Y para conocer los del lado izquierdo, pues es básicamente lo mismo. Si nos regresamos al método describe, vamos a descubrir que el valor que se encuentra al 25% es el 22. Y en este caso vamos a hacer lo siguiente: 22 menos 1.5 por 6. Y descubrimos que la edad mínima que no se considera rara son los 13 años, y a partir de aquí ya todos los datos que sean menos a 13 años ya se consideran datos atípicos. Entonces, de esta forma ya conocemos cuál es el valor máximo y el valor mínimo que se considera normal. Entonces vamos a utilizar estos valores para conocer la información de estos atletas pues muy viejos o muy jóvenes. Entonces vamos a comenzar primero con los atletas mayores.
En este caso vamos a hacer un filtrado en la columna H y vamos a decirle que quiero obtener los atletas que superan la edad de 37 años. Y vamos a hacer aquí simplemente un shape. Y vemos que tenemos muchos atletas muy viejos. Tenemos 11.928 atletas que superan los 37 años. Y vamos a hacer lo mismo con los atletas menores. En este caso, vamos a hacer lo mismo, pero en este lugar vamos a hacer los que sean menores a 13 años. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, atletas menores, punto shape. Y vemos que aquí son mucho menos, son 53. Entonces aquí ya podemos comenzar a darnos cuenta de que hay mucho más atleta que ha superado la edad normal, al menos en los Juegos Olímpicos. Y hay menos atletas que han sido invitados a los Juegos Olímpicos menores a 13 años, que al final del día creo yo que son muy jóvenes, pero bueno, al final todo depende mucho del tipo de deporte al final al que están pues metidos estos atletas. Entonces, ¿cómo podemos saber qué deporte practican? Porque yo pensaría, y podría partir con esa idea, de que si el atleta se va haciendo cada vez más viejo, pues el deporte que practica es un deporte, puede ser más ligero físicamente y puede ser un deporte que tenga que ver más con la mente. Pues no sé, puede ser un ajedrez o esta clase de deportes. Y si estamos hablando de atletas muy jóvenes, aquí sí que podríamos pensar en atletas que practican un deporte que exija mucha más condición física. Entonces vamos a ver qué tipo de deporte se practica más en los atletas mayores y qué deporte se practica más en los atletas menores. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular primero el de los atletas mayores y vamos a hacer un simple de la columna Sports. Sport. Vamos a hacer un simple value y un bajo counts. Y de esta forma vamos a ver cuáles son los deportes que más practican los deportistas viejos. En este caso voy a hacer un head para ver solamente los primeros 5. Entonces aquí vemos los deportes que practican más los atletas viejos o los atletas a partir de los 37 años, que es disparo, competición de arte, equitación, navegación y esgrima. Estos son los deportes que más practican los atletas viejos y creo yo que son deportes que no exigen mucho físicamente, sino son deportes que tienen que ver más con a lo mejor la práctica constante. Pensando en tiro, pues es un deporte que tiene que ver más con la precisión y con la práctica constante, a diferencia de otros deportes como podría ser básquetbol o fútbol, que son deportes en donde la condición física pues importa mucho más. Entonces ahora vamos a ver de los atletas menores. Vamos a ver de la columna Sport. Vamos a ver cuáles son los deportes que más practican los atletas jóvenes. Y aquí vemos una diferencia pues bastante notable, porque aquí estamos hablando de nado, de patinaje artístico, de remo, de gimnasia y de atletismo, que son deportes en donde el físico importa mucho más y se exige más físicamente. Entonces aquí sí que vemos una distinción entre los atletas jóvenes y los atletas viejos. Vemos cómo los menores van más hacia deportes que tiene que ver mucho más la condición física y la fuerza y la condición, y los mayores hacia deportes en donde importa más la práctica, ser más preciso y no exigen un físico muy alto. Entonces ya conocemos la información de las edades, que al final del día no formaba parte de las preguntas iniciales, pero fue algo que surgió mientras hacíamos el análisis, y ya conocemos que pues bueno, hay atletas muy viejos de casi 100 años
y que hay atletas muy jóvenes, menores a 13 años, que han llegado a participar en los Juegos Olímpicos. Entonces, sabemos que tenemos datos del tipo de texto, podríamos tomarlos como datos categóricos, tenemos hombre y mujer, tenemos la temporada de los Juegos Olímpicos, si son de verano, son de invierno, tenemos el país del que son los atletas, el año y la temporada, tenemos también la ciudad que más Juegos Olímpicos ha visto. Podríamos sacar mucha información de estos juegos, entonces vamos a hacer una forma de encontrar las tablas que nos ayude a resumir la información de mis columnas categóricas de mi conjunto de datos. Entonces vamos a hacer aquí, vamos a agregar aquí una celda de texto y vamos a indicarle información en las distintas categorías. Entonces, aquí lo que vamos a hacer en primer lugar es obtener todas las columnas que tienen información de texto. Si recordamos un poco, nosotros utilizábamos un método para extraer solamente las columnas del tipo número. De esta forma, entonces vamos a utilizar el mismo método, pero para extraer las columnas que solamente tienen información del tipo de texto. Entonces, para hacerlo, vamos a crearnos aquí una variable y esta variable va a ser igual a data.select-the-types y esto va a ser a incluir solamente aquellas que tienen información del tipo object. Ejecutamos esto y si hacemos un text-columns.columns, vemos ahora sí que tenemos solamente las columnas que tienen información textual que nos va a servir para conocer el conjunto de datos de una forma general. Y estas las vamos a utilizar de la siguiente manera. Vamos a meter la información completa en un bucle for. Entonces en este caso vamos a utilizar un int text-columns.columns para utilizar los nombres de las columnas. En este caso vemos que también extraímos el nombre de los atletas. Este al menos a mí no me interesa verlo. Entonces lo que voy a hacer es, si columna es distinta a name, para no tomar en cuenta esa columna, vamos a ejecutar lo siguiente. Vamos a ejecutar en primer lugar dentro de un print. Vamos a ejecutar de text, de data, column, vamos a ejecutar un value y un bajo counts y vamos a imprimir solamente los primeros 5 valores y dentro vamos a escribir otro print sin nada para hacer un salto de línea. Aquí me dice que está mal porque no es columns, es column, y ahora sí tenemos la información de las distintas columnas en mi conjunto de datos. Vemos la cantidad de hombres y de mujeres, vemos cómo ha habido más hombres en los Juegos Olímpicos que las mujeres, la cantidad de países que más atletas ha enviado, Estados Unidos como el primer lugar, el segundo Francia, Gran Bretaña, Italia y Alemania han sido los 5 países que más atletas han enviado a los Juegos Olímpicos, viendo cómo Estados Unidos ha sido el que más ha enviado y supera al segundo por mucho. Vemos también la abreviatura del país que más atletas ha enviado. Al final del día la información de estas dos es exactamente la misma. Vemos la temporada y el año que más atletas ha visto, siendo la del 2000, el verano del 2000, la que más atletas ha visto. Y tenemos aquí las 5 temporadas que más atletas ha visto presente en los Juegos Olímpicos. Vemos como todas son de verano, eso también es curioso. Y lo podemos comprobar acá, como la temporada de verano ha tenido mucho más atleta que la temporada de invierno. Eso puede deberse a muchas cosas. No en todo el mundo está listo o tiene el clima necesario para preparar atletas para los Juegos de invierno. Solamente ciertos países tienen las condiciones en específico para tener lugares en donde entrenar atletas para los juegos que se practican en invierno. Entonces eso puede ser una parte que juegue también mucho en contra para tener atletas
dentro de esta temporada, pero vemos como invierno, bueno, bien, verano tiene mucho más atleta, y esto es porque es más común es las condiciones para entrenar atletas y que participen en estas temporadas y en los juegos que se practican en esta temporada de los Juegos Olímpicos. Entonces pasamos a la siguiente, que es la ciudad, y aquí nos dice qué ciudad ha visto más deportistas o atletas en los Juegos Olímpicos. Y vemos como Londres ha sido la ciudad que más atletas ha visto, la segunda es Atenas, la tercera Sydney, la cuarta Atlanta y la quinta Río de Janeiro. Estas son las ciudades que más atletas han visto en los Juegos Olímpicos. Después, ¿qué deporte ha sido el que más se ha practicado? Atletismo el primero, gimnasia el segundo, nado o natación el tercero, disparo el cuarto y el quinto ciclismo. Estos han sido los deportes que más atletas han jugado o han participado. Y bueno, casi el penúltimo es el evento. ¿Qué evento ha sido el que tiene la mayor cantidad de atletas? Y vemos como en primer lugar todos son de los hombres. Si recordamos, vemos que la diferencia entre hombres y mujeres ha sido bastante alta. Y esto pues se correlaciona con la cantidad de eventos que más atletas han tenido, siendo todos de hombres. El primero siendo el fútbol, creo que a nadie le extraña. La segunda es el hockey sobre hielo, que esa a mí personalmente sí me sorprendió. El hockey, el waterpolo, el básquetbol han sido los 5 deportes que más atletas han tenido. Y finalmente la cantidad de medallas que se han repartido, vemos que se ha perdido muchísima información. Tenemos la mayor cantidad de datos, 231,000 datos faltan, no se tiene información de la medalla que se ganó. Y vemos como oro, bronce y plata normalmente se han repartido la misma cantidad de medallas, siendo oro la que más, bronce la segunda y plata la tercera, pero la diferencia no es mucha, es muy poca. Entonces vemos que cuando menos la información que se tiene pues ha sido bastante equilibrada en esta situación. Entonces ya tenemos información general del conjunto de datos y ya hemos descubierto pues muchísima información del conjunto, y ahora sí ya podemos comenzar a hacer la agrupación de los datos como nosotros los queramos manejar. Entonces, ya que hemos hecho el análisis general del conjunto de datos y ya descubrimos muchísima información de este conjunto, lo siguiente que vamos a hacer es agrupar los datos tomando en cuenta distintas variables que nos van a servir para descubrir información en específico de lo que nosotros queramos. En este caso, yo voy en primer lugar a agrupar la información por año para ver la información en específico a lo largo de los Juegos Olímpicos. En este caso, tenemos información desde 1896 hasta el 2016, lo cual es mucho. Entonces yo lo que voy a hacer es enfocarme solamente en los últimos años y ver distinta información que podemos descubrir en esos últimos años. Entonces lo que yo quiero saber es, en primer lugar, voy a agrupar por año, y lo que quiero descubrir es lo siguiente. Quiero descubrir información de la edad, de la estatura y del peso. Y lo que yo quiero saber es lo siguiente. Quiero saber el valor mínimo de cada una de las columnas, quiero saber el valor máximo de cada una de las columnas y quiero saber el promedio de esas columnas, que ya sé que son numéricas. Y simplemente, como yo quiero saber la información de los últimos años, entonces voy a hacer el método TAIL, que me va a dibujar la información de los últimos 5 Juegos Olímpicos. Y vemos aquí como tenemos desde el 2008 hasta el 2016. Vemos la edad mínima. Vemos como aquí no ha habido, bueno, sí, el de 12 años. Si recordamos, la edad mínima que no se consideraba atípica eran los 13 años. Vemos como en los Juegos Olímpicos del 2008 tenemos un atleta que tuvo 12 años en ese momento, muy joven.
y un atleta de 67 años. Y aquí vemos sí la información de la edad y vemos cómo es bastante común tener atletas que son muy viejos. Yo pensaría que alguien de 71 años es muy viejo para participar en los Juegos Olímpicos, pero vemos que estos atletas participan en deportes que no exigen mucho físicamente, lo cual da muchísimo sentido a tener atletas que superen el rango de edad típico, al menos el que es común cuando se hablan de deportes, y vemos que el promedio en general siempre se ha mantenido entre los 25 y los 26 años. Vemos también el tema de la estatura, vemos como el valor mínimo es de 137 centímetros, es muy claro esto, si tomamos en cuenta que el atleta tenía 12 años, no puede ser tampoco tan alto, y vemos como si la estatura máxima de los atletas sí que también es bastante alta, superando los 200 centímetros, lo que quiere decir que estamos hablando de atletas muy altos, y esto se puede deber a que estamos hablando de que dentro de esos juegos pues está el básquetbol, que es un deporte en donde la estatura juega un papel muy importante, y al final vemos el promedio general como todos se mantienen más o menos en el mismo rango. Y al final en el peso vemos como también hay pesos muy bajos, siendo de 28 kilos, tomando en cuenta que tiene 12 años, creo que tampoco se considera muy raro, pero vemos como también tenemos pesos muy altos, siendo de 214, bastante extraños, y también vemos como el promedio general de la información de estas columnas se mantiene, lo que quiere decir que en general estamos hablando de que la información que consideramos extraña, tomando en cuenta 667 años, 71 años en los Juegos Olímpicos, no es tan raro y se ve reflejado al final del día si sacamos el promedio, como todos, al menos en los últimos años, se ha mantenido pues bastante igual. Entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es otro agrupamiento. Group by. Vamos a agrupar la información por temporada y también la vamos a agrupar por el sexo de los atletas, y vamos a tomar solamente la edad. Vamos a descubrir la información de la edad en base a este agrupado que estamos haciendo, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer queremos la información de el mínimo, el máximo y el promedio. Y en este caso solamente vamos a tomar los primeros valores para que no se dibuje mucha información, que creo que si lo quito pues no pasaría nada, porque al final del día el agrupado sigue siendo el mismo. Y aquí tenemos la información por temporada y por sexo. Vemos cómo al final parece ser que la edad mínima no importa la temporada que estemos hablando, si es verano o invierno, sigue siendo la misma, 11 años. Vemos como en tema de los hombres la edad mínima en invierno fue de 12, a diferencia del verano que fue de 10 años. Vemos la edad máxima, aquí también vemos algo interesante. Vemos cómo cuando se habla de la edad máxima en los juegos de verano es 74 y 97 en los hombres y 74 en las mujeres. A diferencia del de invierno, estamos hablando de 48 la edad máxima en mujeres y 58 la edad máxima en los hombres. Y esto es, y podemos ver aquí una relación, puede deberse mucho al clima. Una persona que sea muy vieja por el tema del frío puede llegar a sufrir muchos temas con sus articulaciones y demás, lo que le impida participar en los Juegos Olímpicos de invierno. También puede deberse a que el tipo de deporte o los deportes que se practican en invierno en los Juegos Olímpicos sean a lo mejor deportes que tienen que ver mucho con el físico, pero podemos comenzar aquí a sacar conclusiones de que el verano es más amigable con la gente que es muy vieja o más vieja, y el invierno es un poquito más agresivo con la gente vieja por el tema de la salud y del físico. Entonces aquí podemos ver también una relación, cómo los viejos llegan más a los Juegos Olímpicos de verano que a los de invierno, y podemos, bueno, tomar en cuenta eso cuando saquemos
reporte final. Lo siguiente que vamos a hacer, voy a copiar porque es más o menos parecido, pero aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Quiero sacar información que se agrupe por la temporada y por el sexo, pero en este caso la información que yo quiero obtener no es la edad, sino es el equipo al cual pertenecen, qué deporte ha sido el que más se practica, los deportes que más se practican, la cantidad de deportes que se practican, perdón, y la cantidad de eventos que han tenido cada uno de los sexos en las distintas temporadas. Y para saberlo simplemente voy a hacer un NUnique, y de esta forma voy a descubrir la cantidad de equipos únicos que han participado en las distintas temporadas en los distintos sexos, la cantidad de deportes que practican ambos sexos y la cantidad de eventos únicos que han tenido. Y aquí vemos cómo los hombres tienen más equipos, tienen más deportes y tienen más eventos, a diferencia de las mujeres, siendo la diferencia muy alta cuando hablamos de los juegos de verano. Vemos cómo las mujeres tienen solamente 352 equipos. En el tema de los deportes están más o menos iguales, una diferencia de 9, pero en los eventos que se juegan vemos cómo son más del doble los eventos que han tenido los hombres cuando hablamos de los Juegos Olímpicos de verano. Y cuando hablamos de los Juegos Olímpicos de invierno, pues vemos que la diferencia en algunos casos es menor. Vemos como la cantidad de equipos en invierno sigue siendo mayor para los hombres, pero la diferencia disminuye bastante. La cantidad de deportes también disminuye bastantito. Y al final los eventos pues, no, también disminuyen, pero al final del día parece ser que los Juegos Olímpicos han sido eventos en donde se ha tomado más en cuenta a los hombres que a las mujeres históricamente, lo cual creo que absolutamente a nadie nos sorprende esta información. Entonces, ahora vamos a hacer otro agrupado, data.groupby. Vamos a hacer un agrupado por las medallas. Queremos saber información de las medallas de oro, plata y bronce, y de los atletas que no se tiene información de las medallas que ganaron. Quiero hacer también el agrupado por la temporada y finalmente también por el sexo. Y de este agrupado lo que yo quiero saber es la edad de estos atletas en las distintas medallas. Quiero también saber la estatura y también el peso. Quiero saber si también, como lo hicimos anteriormente con los mismos datos que la información se mantenía, quiero saber si hacemos este agrupado, también la información se mantiene, pero en este caso yo solamente quiero saber el promedio de este agrupado. Vemos aquí como tenemos bronce, oro, plata y sin medalla. Tenemos aquí la distinción por temporada y también la distinción en cada uno de los sexos, y tenemos la información de la edad, el peso y la estatura. Tenemos el promedio general dependiendo de cada agrupado, y podemos ver aquí, si leemos la información, cómo la edad de los ganadores en las distintas temporadas en los distintos sexos se mantiene. Vemos cómo no importa si hablamos de verano o invierno, la gente que gana normalmente está en el mismo rango de edad, 24-25, siendo el máximo 26. Aquí no aparece ninguno de 27. Podríamos darnos cuenta de que en general los atletas que ganan medallas en los Juegos Olímpicos se encuentran en general en este rango de edades, y también cuando hablamos del peso y la estatura no cambia mucho, sigue siendo el rango de estas variables bastante igual, lo que quiere decir que si nos preguntaran más o menos qué tan común es que un atleta gane una medalla o a qué edad le tiraríamos, podríamos decir que son atletas que se encuentran en sus 20 y específicamente entre los 24 a los 27 años, podríamos decir,
para indicar que más o menos en este rango de edad se encuentran los atletas que más medallas o que ganan las medallas en los Juegos Olímpicos. Entonces ya sacamos información general del conjunto, hemos hecho varias tablas con información y resúmenes estadísticos, también hemos hecho pues solamente dos gráficas, la verdad es que nos faltan hacer más que nos permitan hacer la visualización de los datos de una forma más sencilla, porque la información así, pues si la mostramos al final en nuestro reporte final, no es muy agradable de ver. Entonces lo mejor que podemos hacer es crear gráficas que nos ayuden a distinguir pues la información que queremos mostrar, que se entienda muchísimo mejor. Entonces aquí ahora sí vamos a pasar a hacer las más gráficas para entender muchísimo mejor el conjunto de datos que tenemos enfrente para utilizarlas en nuestro reporte final. Entonces, lo primero que yo quiero hacer, y es más o menos una gráfica que me va a ayudar a ver la correlación entre dos variables. Vemos que tenemos aquí en este conjunto de datos la estatura y el peso. Vamos a hacer un gráfico que nos ayude a ver la correlación entre estas dos variables. Queremos ver si también cuando hablamos de atletas, pues entre más alto seas también más peso tienes, o si también por el tema del físico y del trabajo que tienen detrás, pues esta correlación no se nota bastante como lo haríamos con datos pues de gente normal que no tiene esa exigencia física. Entonces, para hacer esto vamos a dibujar un gráfico de puntos de Seaborn en donde le decimos que la información se encuentra en data. Le decimos que en X quiero que nos dibuje la estatura y quiero que en Y me dibuje el peso. Este gráfico va a tomar su tiempo. Aquí me equivoqué, me dice que hey, aquí me equivoqué porque no es así, es así. Se va a tardar, bueno, no se tardó mucho la verdad. Vemos como si hay una correlación entre las variables de la estatura y el peso. Vemos como entre el peso, perdón, la estatura va creciendo, también el peso lo hace conforme a la estatura, lo que quiere decir que hay una correlación. Vemos como entre más alto seas, en general el peso también va subiendo, lo que podemos darnos cuenta cómo podemos hacer un gráfico que nos ayude a hacer esta correlación. Y si lo queremos, podemos hacer la distinción de la información pues entre hombres y mujeres. En este caso voy a agregar parámetros extras aquí, como por ejemplo le voy a decir que quiero hacer la distinción por el sexo. Lo graficamos. Este sí se va a tardar un poquito más porque va a ser cada punto lo va a distinguir por el sexo del atleta. Esperamos un poco y vemos aquí la información. No se ve muy bien. Lo que podemos hacer es agregar un parámetro alfa de 0.25 para que los puntos se vean más claros y podamos ver la información de una mejor manera. Y esperamos a que se dibuje. Y ahora sí, aquí tenemos la información. Como mencionábamos, pues bueno, tenemos la información de más de 200.000 atletas, por eso es muy difícil ver la información. Lo mejor sería hacer la distinción y dividir el conjunto de datos entre hombres y mujeres y hacer el gráfico, y creo que se vería mejor, pero bueno, de todos modos, al final del día parece ser que las mujeres son más pequeñas en estatura. Podemos ver como aquí hay muchísimo más punto naranja. A diferencia del punto azul, que es el de los hombres, se dibuja más hacia el lado derecho, lo que quiere decir que hay más atletas hombres que son más altos, y eso se ve en este gráfico como las mujeres hay más atletas que son más pequeñas, a diferencia de los hombres. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo podemos ver mejor esta correlación de los datos? Al final del día ya nos dimos cuenta de que sí, los datos crecen, entre más altos seas también el peso va aumentando. Es una correlación entre estas dos variables, pero ¿cómo podemos ver esta correlación de una mejor manera? Vamos a hacer lo siguiente.
de mi conjunto de datos original, yo voy a tomar las siguientes columnas: la de edad, la de estatura y la del peso. Y lo que yo voy a hacer aquí es utilizar el método COR. Este método lo que me va a regresar es qué tanta correlación hay entre las variables. Entre la correlación se acerque más a 1, significa que las variables tienen una correlación mayor. Si nos damos cuenta, edad con edad tiene el valor de 1 porque, pues bueno, son la misma, por eso la correlación es mucha. Pero si nos damos cuenta, la estatura y el peso no se encuentran correlacionadas con la edad, lo que quiere decir que no importa la edad del atleta en lo que respecta a la estatura y al peso. Entonces, no podemos tomar en cuenta la edad como una variable que afecte la estatura y el peso de los atletas. Pero ¿qué pasa si nos vamos, por ejemplo, a la correlación entre estatura y peso, que es esta de aquí? Vemos como la correlación es del 0.78, lo que quiere decir que sí hay bastante correlación entre estas dos variables, que es lo mismo que nosotros vimos aquí. Entre más alto seas, más peso tienes, y lo podemos ver en esta tabla de aquí como la correlación entre estas dos variables es del 0.78, bastante alta, lo que quiere decir que sí se correlaciona. Entonces, ¿cómo podemos ver esa correlación mejor? Voy a copiar lo que hicimos aquí y lo que voy a hacer es dibujar un mapa, heat map, un mapa de calor que me va a servir para representar la información. Y voy a copiar mejor así, lo pego aquí, ejecuto y aquí tenemos la información. No se ve muy bien de esta forma, vamos a modificar algunos parámetros. Vamos a poner aquí anode igual a true para que se vean los datos numéricos, y vamos a cambiar el esquema de color hacia otro, hacia este de aquí. Y ahora sí, así se distingue muchísimo mejor. Vemos como la correlación entre las mismas variables es 1, el máximo, es bastante lógico. Y vemos como la correlación entre la estatura y el peso tiene la más alta, es del 0.79, lo que quiere decir que la correlación entre estas dos variables es muy alta. Esa es otra forma en la cual podemos representar esta información. Tenemos aquí tres: el gráfico de puntos, una tabla de correlación o un mapa de calor para representar la correlación entre variables. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la otra gráfica que queremos dibujar? Vamos a dibujar una gráfica que nos ayude a ver la edad y cómo se ha distribuido entre hombres y mujeres. Entonces, para hacer esto, vamos a volver a hacer lo mismo, un histograma. Este histograma va a tener la información de data. Le decimos que queremos ver la información de la columna edad. Queremos decirle que haga la distinción por el sexo de los atletas y vamos a ver lo que nos dibuja. Esperamos un poco a que termine la gráfica. Hay que agregarle también la cantidad de barras que queremos que tenga. En este caso vamos a decirle que 50 como en el anterior. Y aquí sí tenemos mejor la información del conjunto de datos. Vemos cómo en general hay mucho más atleta hombre, que eso ya lo vimos en tablas anteriores. Vemos como las mujeres hay mucho menos atletas, pero vemos como en general la edad de ambos sexos se encuentra en el mismo rango, teniendo más atletas mujeres jóvenes a diferencia de los hombres. Entonces vemos cómo aquí se distribuye la edad de los atletas, tanto hombres como mujeres. Y si lo queremos hacer, pues no podemos dibujar un histograma único para cada uno de los atletas. En este caso, si hacemos, por ejemplo, un for value in data de la columna sex, hacemos un value y un bajo counts, queremos obtener solamente el índice, index,
Le decimos que queremos hacer un histograma, histplot. Le decimos que la información es de data, igual a data. El filtrado por la columna sex, que sea igual a value. Queremos hacer la distribución de las edades de los atletas y le indicamos que queremos que tenga 50 barras. También le decimos que queremos que este gráfico tenga un título, que simplemente va a ser el valor para saber si es de hombre o es de mujer, y le decimos un plt.show. Entonces, de esta forma tenemos el histograma único para cada uno de los atletas. Vemos cómo aquí el eje de las Y llega, me parece que es 40.000, a diferencia del de las mujeres que solamente llega a 10.000. Aquí ya empezamos a ver pues más o menos la distinción entre la cantidad de hombres y de mujeres que han participado, pero nos sirve para ver pues el rango de edades. Vemos cómo las mujeres se comienza a dibujar desde los 10 años y llega hasta los 70. A diferencia del de los hombres que se comienza a dibujar más a partir del 20 y termina hasta los 100 años. Entonces vemos aquí esta distinción también nos sirve para ver cómo se ha comportado pues los hombres y las mujeres a lo largo de los Juegos Olímpicos en lo que respecta a las edades y también las oportunidades que han tenido cada uno de ellos. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es vamos a dibujar un box plot que nos va a servir para representar mejor la información de las edades. Si recordamos un poquito al inicio, hicimos un gráfico de caja y bigotes para alimentar la información que teníamos en el histograma cuando graficamos las edades. Vamos a hacer lo mismo ahora que hicimos la distinción entre hombres y de mujeres para ver la información mejor. Entonces vamos a hacer lo siguiente, un plt.figure para cambiar el tamaño del gráfico. Fix size lo vamos a hacer de 10,6 como el que hicimos anteriormente. Le decimos que queremos dibujar un box plot. Le queremos decir que la información es de data. Le decimos que en X va a estar la información de las edades. Y le decimos que en Y queremos que haga la distinción del sexo. Y simplemente hacemos un plt.show para ver el gráfico mejor. Y aquí lo tenemos. Vemos cómo la mediana se dibuja un poquito antes el de las mujeres que el de los hombres. Vemos cómo el dato atípico máximo en las mujeres también es más joven. Vemos cómo no hay dato atípico en lo que respecta a ser, pues vaya, bastante joven. Vemos cómo el de los hombres sí. Lo podemos ver porque bueno, la gráfica se mueve más a la izquierda, por lo que el dato atípico de un atleta joven se hace mucho menor. Entonces por eso no hay datos atípicos como a diferencia de los hombres. Vemos como el atleta más viejo es un hombre, a diferencia de las mujeres que no ha superado los 80 años. Entonces vemos aquí también pues cómo se ha ido comportando entre hombres y mujeres. Y también si lo queremos hacer, podemos agregarle un parámetro extra a este box plot. Voy a copiar la información de aquí y le voy a decir que quiero hacer la distinción por temporada. Y así veo la información mejor. Aquí me faltó una season. Entonces aquí ya tenemos la información entre mujeres y hombres en las distintas temporadas y vemos cómo se ve la información que habíamos visto al inicio, cómo es más común que en verano haya atletas muy viejos, a diferencia de invierno, que pues bueno, creo yo que el tema del clima pega mucho cuando hablamos de atletas pues bastante viejos. Y finalmente vamos a hacer otro gráfico que se parece mucho al box plot, que nos va a servir para ver también la distribución de los datos. Este gráfico se le conoce como es un gráfico de violín y se hace de la siguiente manera: sns.violin plot. Le decimos que la información se encuentra en data.
le decimos que queremos la información de la columna Age en los distintos sexos que hay en el conjunto de datos. Y vemos aquí un gráfico que se parece mucho al boxplot original, a este de aquí, pero vemos cómo en este gráfico se dibuja distinto. Y es que si vemos en el de los hombres, el gráfico no sigue la misma figura y hay un repunte aquí. Este gráfico también nos sirve mucho para ver la distribución de los datos. Si el gráfico se dibuja de una forma simétrica, como esta de aquí, que sigue más o menos la figura, quiere decir que las edades de estos atletas, en este caso de las mujeres, ha seguido un orden y no ha habido nunca un repunte en cierto rango de edad, a diferencia de los hombres, que en esta parte de aquí pues ha habido mucho más atletas y por eso ahí pierde mucho la figura, pues vaya, del violín. Vemos cómo también se dibuja este punto, es la mediana, y vemos cómo también este gráfico se dibuja, tiene una línea que llega hasta el último valor, pero en donde se hace la figura del violín, como si fuera un círculo, pues más o menos aquí es en donde se encuentra la mayor cantidad de datos en ambos sexos, y vemos como en los dos pues más o menos se encuentra en el mismo rango, como es muy común encontrar atletas a partir de los, podríamos decir, unos 15 años o 18 años hasta los 40. Podemos encontrar muchos atletas en este rango de edad y podemos tener estos gráficos que nos ayudan a conocer mejor la distribución de las edades dependiendo de lo que nosotros queremos encontrar. Ahora vamos a hacer un último gráfico que nos va a servir mucho para conocer cómo se han comportado las edades a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos. Vamos a ver si siempre fue igual entre los 20 años o hubo un punto en el que subió o en el que bajó. Vamos a ver cómo ha ido cambiando la información o las edades de los atletas a lo largo del tiempo. Entonces, para hacer esto, vamos a hacer un gráfico de líneas, un line plot. Este gráfico de líneas va a sacar la información de data, como siempre. En X vamos a dibujar la información de los años. En Y vamos a dibujar la información de las edades. Y vamos a hacer una distinción. Vamos a hacer la distinción por temporada. Graficamos y vamos a ver lo siguiente. Esperamos un poco. Vemos aquí cómo se ha comportado la edad de los atletas a lo largo del tiempo, desde los primeros Juegos Olímpicos hasta los del 2016 de Brasil. Vemos cómo los primeros Juegos Olímpicos fueron entre los 25 o 23 años, no 25 años, y vemos cómo fue subiendo la edad de los atletas hasta tener su máximo en 1930 más o menos, y después de ahí bajó mucho y después de ahí volvió a bajar, y en 1980 tuvimos la edad mínima de atletas menores a 24 más o menos o 24 años, y después de ahí volvió a subir. ¿Qué podemos descubrir de este gráfico? Bueno, si recordamos mucho la historia que hemos tenido a partir de 1900, entre 1900 y 1945 hubieron dos sucesos que marcaron mucho pues la historia. Hablamos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo lugar en entre 1910 y 1920. Lo podemos buscar aquí porque me parece que fue 1913, me parece, o 11. Fue 1900, fue el 14. Y terminó en el 18. Vemos cómo más o menos en este rango de edad la edad de los atletas fue subiendo. Esto puede deberse a que a esta guerra pudieron haber sido enviados muchos jóvenes, lo que al final, cuando se jugaron los Juegos Olímpicos, pues los atletas que podrían participar eran atletas que fueron más viejos, y eso se puede haber visto reflejado en esta gráfica de aquí, llegando al punto máximo que fue este de aquí. Vean, el promedio de edad
en 1930, podríamos decir, fue de más de 32 años. O sea, aquí fueron los atletas más viejos en este rango de edad y puede deberse al suceso que mencionamos de la Primera Guerra Mundial, que los atletas pues fueron creciendo y con ellos fueron los que participaron. Aunque después vuelve a bajar, pero vemos como después de 1940, que si recordamos, pues bueno, aquí fue en donde sucedió la Segunda Guerra Mundial. A partir de ella, pues la edad de los atletas fue bajando mucho hasta 1980, y esto también puede deberse a que, bueno, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, pues la segunda fue muchísimo peor, se cobró muchas vidas, entonces puede deberse a que la gente que podía participar en los Juegos Olímpicos, pues era gente mucho más joven que no participó en la Segunda Guerra, o que por suerte para ellos terminó muy jóvenes y pudieron participar en los Juegos Olímpicos. Y podemos ver cómo a partir de este gran evento, pues la edad fue bajando, tomando su mínimo en los 80s y después subiendo para retomar el promedio de edad a los 26 años, lo que quiere decir que más o menos en este rango de edad actualmente, siendo los 26 años, los atletas tienen su mejor momento físico para participar en los Juegos Olímpicos y representar a su país. Entonces, ya hemos terminado de hacer el análisis de datos con Python, ya descubrimos mucha información del conjunto. Creo que ya tenemos una visión bastante general de los Juegos Olímpicos y ya podemos empezar a sacar nuestro reporte final con la información que hemos descubierto mediante nuestro análisis. Y ahora sí, ya después de haber hecho todas las gráficas y todos los resúmenes y de modificar la información de los faltantes y demás para poder trabajar con ellos mucho más fácil, podemos hacer ahora sí nuestro reporte final, que yo más o menos he creado este de aquí, en donde expongo pues bueno todo lo que hemos hecho. Empezamos con la descripción del conjunto, hablamos de la información que tenemos, la cantidad de filas, de columnas, lo que queremos hacer, la información que tenemos a partir de qué año hasta qué año, damos una información general del conjunto. Aquí también explicamos una parte importante de lo que hicimos, que fue el tratamiento de los datos nulos. Explicamos por qué utilizamos lo que utilizamos, exponemos varios ejemplos. Y ahora sí, después de haber explicado lo que hicimos con los datos faltantes, ahora sí pasamos a utilizar las gráficas, a explicar qué es lo que nos indica la gráfica que estamos viendo. Explicamos un poquito de la información de cada una de las gráficas que estamos utilizando. Vemos aquí como también dibujamos las tablas que hicimos en nuestro análisis para ejemplificar la información que descubrimos. En este caso estamos demostrando la cantidad de hombres y de mujeres, y vemos como, bueno, aquí se dibuja que hay más hombres. La cantidad de atletas en distintas temporadas, como la de verano, ha sido la que más atletas ha tenido, los países que más atletas han enviado, el año y la temporada que más atletas tuvo. El 2000, la de verano, ha sido la que más atletas ha tenido, y vemos cómo en general se mantiene el verano como los Juegos Olímpicos que más atletas hay. La ciudad que más juegos ha sido anfitrión, en este caso Londres siendo la número 1. Y finalmente también los deportes y los eventos que más atletas han tenido, siendo pues bueno, el protagonista los juegos masculinos. Y finalmente la cantidad de medallas que se obtuvieron de oro, bronce y plata a lo largo de la historia. Y también aquí indicamos pues bueno, la cantidad de datos faltantes que tenemos en este conjunto, que en este caso son bastantes, son 231.333 datos faltantes. Finalmente, vamos ahora sí a la información específica de los atletas. Aquí demostramos, bueno, la cantidad de la edad promedio, la estatura promedio y el peso promedio de hombres y de mujeres. Vemos cómo
los hombres en general son más altos y también más pesados, a diferencia de las mujeres, y también como las mujeres son más jóvenes en participar, a diferencia de los hombres, y esto puede deberse también a que si hacemos un análisis más específico, podríamos descubrir que el deporte que practican más comúnmente las mujeres en los Juegos Olímpicos podrían deberse a deportes que tienen que ver con un esfuerzo físico pues mayor, o otro tipo de habilidades como la flexibilidad podría ser, que a lo mejor se ve mejor en mujeres que en hombres, no lo sé. Al final, esa información la podemos descubrir si hacemos un análisis mucho más preciso en este conjunto. Después pasamos también a la distribución de las edades entre hombres y mujeres. Vemos cómo aquí también dibujamos la gráfica en donde hay más atletas hombres que mujeres en los Juegos Olímpicos, y hablamos de eso. La cantidad de equipos, deportes y eventos que ha habido entre hombres y de mujeres en las distintas temporadas. Vemos cómo, bueno, al final del día vuelve a ser protagonista el hombre sobre la mujer, y también toda la información que hemos estado descubriendo la mostramos en este reporte final, y terminamos con la última gráfica que hicimos en donde representamos la información de la edad a lo largo del tiempo en los Juegos Olímpicos, y hablamos de cómo al final del día, pues bueno, la edad tocó su máximo entre el 30 y el 40 y su mínimo en los 80, y después de ahí fue subiendo hasta actualmente encontrarse entre los 26 años. Y finalizamos este reporte con conclusiones que obtuvimos de este conjunto de datos, y aquí exponemos toda la información que descubrimos, y la que al menos a mi parecer fue la más importante, pues bueno, la plasmo aquí en las conclusiones. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Creo que hemos hecho un análisis bastante extenso del conjunto de datos. Descubrimos muchísima información y vemos cómo podemos utilizar el análisis exploratorio de los datos para recabar muchísima información en el conjunto, y al final del día mostrarla en el reporte final, que es el que nosotros utilizaríamos para presentar a quien se lo queramos presentar en este caso. Y después de aquí, de toda la información que obtuvimos, pues podríamos pasar ahora sí a descubrir información mucho más específica dependiendo de lo que nosotros vemos. Por ejemplo, podríamos buscar por qué hay más hombres que mujeres en los Juegos Olímpicos. Creo que esa pregunta se responde muy fácil, pero podríamos buscar en qué punto las mujeres comenzaron a participar y en qué punto ha habido más mujeres, y si esa participación femenina ha ido subiendo a lo largo del tiempo o se ha mantenido en una constante. Podríamos ir más precisos y ver, por ejemplo, por qué la temporada del 2000 fue la que más atletas tuvo. Podríamos buscar por qué Londres fue la que más atletas tuvo en su ciudad, a diferencia de las demás. Por qué atletismo es muy popular. O sea, podríamos ir descubriendo información muy específica. Podemos buscar por qué hay tantos datos faltantes. Podríamos ver si esa información que falta ya se descubrió o ya se fue llenando con información nueva que podríamos sumar a este conjunto de datos para estar actualizados. O sea, podríamos ir muy precisos en este análisis y comenzar a hacer un análisis más preciso para ir alimentando lo que ya hemos estado haciendo. Pero bueno, esto es todo por este video. Espero les haya gustado. Este conjunto de datos va a estar en mi perfil de Kaggle. Lo van a poder encontrar ahí. Lo voy a dejar abajo del video. También el conjunto de datos, pues, va a estar en la misma plataforma. Lo van a poder encontrar. Y si quieren, pues también va a estar en mi GitHub para que lo vean. De todos modos, va a estar en estas dos plataformas, tanto en Kaggle como en GitHub, para que lo puedan ver. Y si quieren sumarle más cosas, pues bueno, lo descarguen, lo suban a su propio perfil y le comiencen a agregar más tablas que sume al análisis que hicimos en este video. Así que bueno, todo por este video y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.